Estás escuchando La Radio ha vivido equivocada. Estás escuchando a la gente. Como anticipábamos en el bloque anterior, vamos a conversar con Santiago, integrante de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales. Mañana este organismo va a presentar un informe en tal sentido en la ciudad de Buenos Aires. Santiago, Gustavo es mi nombre, un placer saludarte. Hola Gustavo, Santiago, muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a poner en evidencia qué significa este organismo, esta agrupación, cómo nació, Basta de Asesinatos Laborales. Bien, la agrupación surge el 9 de septiembre de 2016, cuando falleció David Ramallo en la línea 60, Diego Zoraire en el INTA y Charlie Alcaraz en una obra de la construcción en Villa Crespo. Fueron 3 crímenes laborales en un solo día, solo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Yo soy trabajador de la línea 60, era compañero de David y nos unimos con los compañeros en el dolor del INTA y empezamos a trabajar en conjunto. Ajá. ¿Y cuál es la actitud, por ejemplo, de esta empresa, de la línea de colectivo 60, ante un asesinato? Y mirá, la máquina donde muere David es una máquina que nosotros denunciamos desde un primer momento y la empresa la había puesto igual. El encargado nos decía que si no trabajamos ahí abajo, es una rampa que eleva a los colectivos, para que se entienda, éramos unos vagos. Ajá. Tras el fallecimiento de David nos enteramos que la cabecera no contaba con la habilitación, que había sido falsificada y que ese elevador soportaba un peso de 15.000 kilos, que es lo mismo que pesa un colectivo vacío. O sea que nuestras denuncias tenían razón y la empresa intenta siempre desligarse del crimen, por ejemplo, despidiendo a los 10 testigos presenciales de David. Bueno, lamentablemente, Santiago, vos sabés que los medios de comunicación dan a conocer este tipo de información, este tipo de noticias, y lo hacen de manera estanca, es decir, como algo más, como algo secundario. Y nosotros creemos que hay que situarla dentro de un contexto que tiene que ver con lo sociológico, con lo cultural, con lo periodístico como información para sí y no en sí sencillamente. Porque no es un caso aislado, o no son 3 casos aislados los que vos estás nombrando. Aquí hace muy poco tiempo conversamos, por ejemplo, con la novia de Brian Mechi Cantero, este joven que murió en una fábrica exactamente, de Ramelan. La papelera Sein. Exactamente. Sí. Donde también hay un sinfín de otros tipos de asesinatos o conatos de asesinatos que tienen que ver con la contratación laboral de los trabajadores, más allá de las muertes que ocurren. También tiene que ver con un asesinato laboral, salarial, de postura de un trabajador ante su tarea. Sí. Y aquí en el Partido de la Costa, hace un año aproximadamente, Cabezón, si no me equivoco, un obrero que estaba trabajando en una obra del Estado comunal también fue asesinado producto de la caída de un techo. La caída de un techo. Sí, 6 años hace, 6 meses. Perdón. Sí, la levantamos la noticia. Y me toca en lo personal porque un amigo también precarizado del municipio de San Fernando se cayó del techo de un tinglado. Perdóname, Santiago, dije 1, 6 fueron los trabajadores que murieron en ese momento con la caída de este techo, de este tinglado. Es fuertísimo. En este informe... Son las condiciones que imponen las empresas. O sea, el primer factor de ajuste son las condiciones laborales. Nosotros lo vemos en la mayoría de los casos. Al analizarlos te das cuenta que eran trabajadores, como el caso que nombraste de Brian Mechi Cantero, como el caso de Martín Pino o de José Maidana, que no tenían preparación en seguridad y salud y que no contaban con las condiciones necesarias para cumplir esa tarea. Tal cual. En este primer informe que ustedes van a elevar en el día de mañana, Santiago, van a hacer referencia al conjunto de los asesinatos y también van a dar pautas del porqué, de los motivos. ¿Sucede esto? Exacto. Nosotros vamos mañana a dar una cifra, que es la cifra que nosotros pudimos contabilizar en función del relevamiento que hicimos a través de los diarios y a través de contactos, porque la Superintendencia de Riesgo de Trabajo da cifras, pero no aclara qué rubros son, qué sectores son, cómo se produjeron esos siniestros, como tampoco da cuenta de las enfermedades profesionales que también producen muertes y otras cuestiones. Por eso te decía que me parece que hay que incrementar, expandir lo que es un asesinato con la muerte en sí,
porque aquí me parece que ese asesinato o ese conato de asesinato tiene que ver con las relaciones laborales que deben soportar los trabajadores con respecto a sus patrones, ya sean privados o del Estado, y también con lo salarial. Sí. Y con Exacto. la contratación, mira, conversando con la novia de Mechi Cantero, nos decía que esta empresa Sain trabaja con un contratista, con un usurero, que les descuenta a estos trabajadores que en definitiva son tercerizados, con la anuencia y con la connivencia del sindicato de papeleros, una suma importante de su salario mensual. Sí. Y aquí el Estado no controla absolutamente nada, por ejemplo. No, en absoluto, ni el Estado, ni el Ministerio de Trabajo, ni nadie. Tal Mientras cual. te escuchaba relatar eso, me vino a la cabeza el caso de José Maidana, que era un electricista de Rowing, que ellos son una tercerizada de Enor y trabajan por producción. Ujú. Si no trabajan, no producen. Cuando fuimos que habían hecho un corte los compañeros de Rowing ante la muerte de José, nos enteramos que era la cuarta muerte en menos de un año. Ujú. Trabajan por producción entre 10 y 16 horas por día, elevando postes de alta tensión. A José Maidana lo mató una descarga de 3.800 watts, y la misma suerte corren la mayoría de esos trabajadores tercerizados. Bueno, vos fijate qué barbaridad. Estás hablando de 16 horas de trabajo, de un trabajo riesgoso, como es subirse un poste de alta tensión, como en definitiva, lamentablemente, obtuvo esta muerte, producto de un asesinato patronal, este trabajador que citás. Y por ejemplo, esto te pregunto ya que hablamos de esa explotación laboral, ¿qué ocurre? No sé si ustedes tienen injerencia o se ocupan del tema, por ejemplo, con los trabajadores de la salud, que hacen guardias por 24 o 36 horas continuamente, e incluso toman muchas más guardias porque necesitan que el haber se incremente a fin de mes. Eso produce también una minimización y algún tipo de desequilibrio en la atención pública sanitaria. ¿Ustedes se ocupan de estos casos? No en particular, pero siempre que haya una muerte ahí estamos. Ajá. De todos modos, el de los profesionales de la salud, a ver, acá le acaban de cambiar la categoría a administrativos. Sí, La verdad, lamentablemente. no tiene lugar desde donde se lo mire. También están expuestos a condiciones, la verdad, de completa vulnerabilidad, no solamente por las largas jornadas, sino por el tipo de atención y por cómo están trabajando. Santiago, ¿vos seguís trabajando en la línea 60 de colectivos? Yo sigo trabajando en la línea 60 de colectivos. Bueno, ¿cómo es la actualidad de un trabajador de la línea 60 en líneas generales? Hablamos de condiciones laborales y salariales. Mira, las condiciones salariales están muy a la baja, tenemos un sindicato bastante entregador que durante años viene cerrando paritarias a la baja. Y en la cuestión de lo que es las condiciones laborales, a nosotros nos emplea el Grupo Dota, que es un monopolio que tiene más de 60 líneas de colectivos, y en el caso particular de la línea 60 no cuentan con las condiciones de seguridad adecuadas ni para el pasajero ni para el conductor. Ajá. Tuvimos casos de colectivos que se les ha salido una rueda y que no terminaron en una desgracia por pura casualidad. Bueno, aquí una situación similar se vive en el Partido de la Costa, con colectivos que cubren un trazado interurbano. Vos sabés que el Partido de la Costa es un distrito extenso, oblongo, tiene 90 kilómetros de extensión en largo. No es tan ancho, pero estos transportes públicos de pasajeros cubren desde San Clemente a Mar de Ajó todas las playas, todas las localidades. Y a veces uno puede observar claramente cómo el estado de esos vehículos es deplorable. Incluso tienen un servicio muy escaso. Aquí un colectivo pasa cada hora aproximadamente, es decir, cualquier trabajador tiene que disponer de un sinfín de horas extras antes de llegar al trabajo o regresar a su hogar después de la tarea, producto de ese muy mal servicio que prestan los colectivos. Pero a veces vemos las unidades en estados deplorables y que muchas veces han quedado varadas en las rutas o en la ruta interbalnearia, con toda la contingencia que trae un trabajador que debe llegar a su hogar a altas horas de la noche, por ejemplo, producto de este desatino empresarial.
Exactamente. Nosotros entendemos que es un servicio de transporte público y que debería ser de calidad y barato. Sin embargo, las patronales no lo entienden así y el negocio no está en dar un buen servicio y cobrar boletos. El negocio de esas empresas está en cobrar los subsidios, en dejar los colectivos parados y ahorrarse cargas sociales. Tal cual. Por eso después tenemos que esperar un colectivo 1 o 2 horas o que se rompa, ¿no? Que no. Santiago, la última consulta que te hago con respecto ya a la parte patronal, ¿no? Empresarial o estatal. ¿En alguna oportunidad tuviste la posibilidad de conocer eventualmente que alguien se haya hecho responsable de una muerte laboral? Muy buena la pregunta. Sinceramente, no. Al contrario, en todos los casos siempre se da como si fuese un hábito que es culpar a los compañeros de trabajo, culpar al propio trabajador de su propia muerte y, por supuesto, lavarse las manos siempre. Bueno, habrá Mismo que... el caso que citaste de los papeleros, el sindicato papelero sacó un comunicado de prensa aberrante donde decía que no había que culpabilizar a la empresa, sino que había que hablar para mejorar las condiciones. Tal cual, sí, realmente es una barbarie ese comunicado que emitió el gremio de los papeleros. Qué importante es, Santiago, ya para culminar y agradecerte, por supuesto, todo este tiempo que nos destinaste, reformular un poco el lenguaje, ¿no? Y dejar de llamar accidente lo que es asesinato. Exactamente. Sí, por eso estamos organizándonos para exigir justicia y para intentar evitar que se sigan ocurriendo estos asesinatos laborales, como decidimos llamarlo nosotros, porque al ser evitables no pueden ser llamados accidentes. Santiago, te mando un abrazo. En estos días te vamos a volver a molestar seguramente por el informe, por la presentación de este informe mañana en la ciudad de Buenos Aires. No es molestia y muchas gracias a ustedes por ayudarnos a habilitar. Un abrazo. Un abrazo. Santiago, integrante de la agrupación Basta de Asesinatos Laborales, haciendo una letanía de casos que dan cuenta que aquí no hablamos de eventualidades, no hablamos de negligencia particular, hablamos de un desarrollo, de un itinerario, de un lineamiento empresarial o estatal, patronal, que tiene que ver con el desprecio por la vida humana. No hablemos ya de trabajadores, no hablemos de clases, hablemos de seres humanos. Hay desprecio por el ser humano.